Buenas tardes, compañeros y doctor Fernando Represa Pérez. Nosotros vamos a hablar sobre el capítulo 3. A continuación, mi compañero. La antropología en nuestras vidas. Introducción. Tampoco la mayoría del tiempo lo conducen los antropólogos forenses. Sin lugar a dudas, los antropólogos culturales desentierran información de los estilos de vida diferentes, así como los antropólogos lingüísticos que elaboran por medio de los idiomas no escritos. Es más posible que hoy los antropólogos culturales se logren interesar más por aprender, aun cuando existe hoy un interés por aprender a naciones modernas. Los antropólogos aún piensan que la etnografía con equipos pequeños es una sobresaliente forma para conocer cómo vive la población y cómo toma decisiones. La antropología biológica son más conocidos que los antropólogos culturales. La cultura además guía el aumento emocional y cognitivo y ayuda a establecer el tipo de personalidad que tiene uno como maduro. La antropología explora la variedad humana en la era y el espacio, estudia toda condición humana, su pasado, su presente, su futuro y su biología, la sociedad, el lenguaje, la cultura, la adaptación, alteración y cambio. Habitualmente tiene relación con el proceso por medio del cual se organizan a afrontar las fuerzas y tensiones del medio ambiente. Además, se denominan accidentes geográficos. Los individuos tienen que confrontar fuerzas generadas por sistemas cada vez mayores como zonas, países y mundos. Bueno, la cultura, aquí podemos ver unos puntos de resumen. Bueno, la cultura guía el conocimiento emocional y cognitivo, ayuda a determinar el tipo de personalidad que posee uno como adulto. La antropología se basa en la perspectiva transcultural. Las culturas es invisible. Se supone que es como lo normal, como que son las cosas hasta que se coloca la comparación con otras culturas. Bueno. Etnografía, estrategia distintiva de la antropología. Los primeros antropólogos viajaron en reservas de indios nativos americanos. Viajaron a tierras distintas para aprender de pequeños equipos de forajeros, cazadores, recolectores y cultivadores. Los primeros etnógrafos vivieron en comunidades a pequeña escala, subjetivamente recluidas, con tecnología y economías primordiales. La etnografía nació entonces como un plan de indagación para aprender de las comunidades con más uniformidad. La cultura y a menor diferencia social que las que prevalecen en los países modernos, monumentales e industriales. Es una sociedad o sociedad dada. El etnógrafo se mueve de escenario en escenario, de sitio en sitio y de individuo a individuo para encontrar la integridad y la interconexión de la vida social. Al expandir el razonamiento de la variedad humana, la etnografía da bases para generalizaciones acerca del comportamiento humano y de la vida social. Para eso se fundamentan en distintas técnicas y arma un cuadro donde se presentan estilos de vida ajenos. Técnicas etnográficas. Entre las técnicas que el etnógrafo utiliza se encuentra la observación directa, que es la primera mano, se hace sobre el comportamiento e incluye la observación principante, la conversación, que se realiza con diversos niveles de formalidad, desde el chismorreo diario que ayuda a mantener
el Radbot, y él ofrece conocimiento acerca de lo que sucede, hasta entrevistas prolongadas que pueden ser abiertas o estructuradas. El método genealógico, que son genogramas y familiogramas. El trabajo detallado de consultores a las que llega el etnógrafo acerca sobre áreas particulares de la vida comunitaria. Historias de la vida de personas particulares. Para realizarse, se lleva a cabo entrevistas en profundidad. El descubrimiento de creencias y percepciones de los locales o los nativos que pueden compararse entre observaciones y conclusiones a las que llega el etnógrafo. La investigación orientada en problemas de diversos tipos. La investigación de la longitud, que consiste en el estudio continuo a largo plazo de un sitio o aspecto de la comunidad que se estudia. La investigación en equipo, que se trata de investigaciones coordinadas en las que participan varios etnógrafos. Observador y el observador participante. A lo largo de las primeras semanas en el campo, las cosas jamás parecerán más extrañas de lo cual son. A menudo, al llegar a un nuevo lugar de trabajo de campo, los antropólogos experimentan una colisión cultural, un extraño y profundo sentimiento de alineación, aun cuando los antropólogos estudian pluralidad humana. A ciertos les cuesta acostumbrarse a la verdadera vivencia de campo de tal pluralidad, como se valora la diversidad que queda poco bastante más de un año en el campo. Se posibilita al etnógrafo a repetir las estaciones de su llegada, en instante en el cual podido haber perdido ciertos eventos y procesos gracias a la carencia de la familiaridad inicial y el choque cultural. Varios etnógrafos registran sus impresiones a diario, personal, que se conserva separado de las notas de campo más formales. Luego, el registro de las primeras impresiones le ayudará a puntualizar ciertos de los puntos más básicos de la pluralidad cultural. Estos patrones, que son tan básicos que hasta parecen triviales, denominados los imponderables de la vida nativa y del comportamiento típico, que es una frase de Malinowski. Bueno, uno de los métodos más particulares de la etnografía es la observación participante, o sea, participar en la vida comunitaria a medida que se estudia varios eventos y procesos que se observa e intenta atender. Que la población descubre tales eventos significativos a medida que se ve cómo se organizan y hacen, por ejemplo, como navegar en el Atlántico con pescadores locales al pescar. Eso serían el tipo de vivencia en zonas alejadas de la humanidad. Bueno, esto es mi parte, gracias. Incluso los antropólogos experimentan choques culturales. Tenemos a Conrad Kotak, que nos cuenta su experiencia en 1962 en su penúltimo año en Columbia College en Nueva York, donde se especializó en antropología. Hizo su primer viaje de campo, donde experimenta un choque cultural. Tiempo después, planea su primer viaje a Brasil, donde fue fuera del país. Incluso tuvo sus primeras impresiones, que fueron a través del olfato, como los olores a papaya, mango y otros elementos. Por último, en su viaje a Arembepe, en sus primeros días se la pasaba con niños y ya después de varias semanas tuvo un poco de privacidad. Poco a poco los sonidos, sensaciones y visiones se volvieron parte de la vida. En el norte de Brasil y Arembepe ya eran más familiares. Las mujeres llevaban sobre su cabeza latas de 18 litros de queroseno llenas de agua, donde los niños volaban cometas y se divertían capturando moscas a mano limpia. Los ancianos fumaban pipa, los tendederos ofrecían un ron común a las 9 de la mañana y los hombres jugaban dominó
a las 3 del mediodía en tardes ocasias donde no había pesca. Bueno, la conversación, entrevista y guías de entrevista. Participar en la vida local significa que los etnógrafos constantemente hablan con la gente y se las plantea. Existen muchas etapas de aprendizaje de esta lengua durante todo el método de trabajo y que son la denominación. Esta es una pregunta nombre tras nombre de las cosas que hay alrededor. Está también la posibilidad. La posibilidad es plantear preguntas más complejas y entender las respuestas. También una técnica de recopilación que usaron es el AREMBP. Fue una encuesta etnográfica que incluyeron en su entrevista en 1964. Las entrevistas la hicieron en 160 hogares de AREMBP. Estos apuntaron nombre, información, edad, género, tipos de familia, religión, ingresos, dieta, posesiones y algunas más que por último, la entrevista es la que proporciona la estructura de la investigación y esta es la que permite a la etnografía cuantitativa y cualitativa. ¿Y cuál es la cuantitativa? Es la que consiste en recopilar toda la información básica y la cualitativa es la de las preguntas de seguimiento y las que son abiertas. Método genealógico. Es una técnica etnográfica establecida en los primeros etnógrafos que desarrollaron la notación y los símbolos para lidiar con el parentesco, la descendencia y el matrimonio. La genealogía es un elemento excepcional de la organización social de las sociedades no industriales donde la gente vive y trabaja cada día con sus parientes cercanos. Los etnógrafos incluso llaman a las culturas como sociedades basadas en el parentesco, ya que todas se hallan relacionadas y pasan el mayor tiempo con sus familiares. El matrimonio es muy crucial en la organización industrial, ya sea tribus, villas, clanes, y crean alianzas políticas. Los informantes culturales claves. Estas son personas que por accidente, experiencia y talento o capacitación puede ofrecerte más información completa. También son llamados los consultores claves. ¿Cómo? El ejemplo de un hombre que se llamaba Rakoto, que su historia es en Villa. Sin embargo, cuando le pidieron trabajar para ellos en una genealogía de 50 a 60 personas máximos, estas fueron enterradas en el cementerio y después de un tiempo llamó a su primo, quien sabía más al respecto, pero su primo fue el que sobrevivió a esta epidemia de influenza que devastó a todo Madagascar. En 1919, él enterró a todos sus familiares como iban muriendo. Por esto, siempre los recordaba a todos sus difuntos. Rakoto, quien era el chico, fue el que unió para indicar los detalles personales de cada uno de los fallecidos. Historias de vida. En las sociedades no industriales son las que varían las personalidades, intereses y habilidades individuales, como son los pobladores, que son los que resultan más interesados por el trabajo del etnógrafo y son los más útiles. Los antropólogos son los que desarrollan gustos y aversiones de su trabajo de campo y recopilan sus historias de vida. Estas recolecciones de experiencias de vida son los relatos culturales más íntimos y personales. Las historias de vida se pueden registrar o videograbarse para su análisis y son las que revelan como personas específicas las afectaciones de la vida. Estos relatos son enfocados en diferentes personas que lidian con los problemas de ellos mismos. La etnografía orientada a los problemas. Los antropólogos tienen un contexto del comportamiento humano. La mayoría de los antropólogos entran en el trabajo de campo con el fin de investigar y recopilar la información.
de dicho problema. Los antropólogos también son los que recopilan información acerca de los factores de densidad de la población, tanto como la calidad ambiental, el clima, la dieta y el uso de la tierra. Aparte, la información de interés para estos son los que limitan a los locales, que pueden decir o comentar los factores que afectan en la vida de cada uno de ellos. La investigación en equipo es la propia experiencia durante la década de los 70 en la comunidad de Arembepe en Brasil. Fue uno de los sitios para este proyecto de Columbia College. A lo largo de los 3 años, los estudiantes realizaron la breve investigación de verano en el extranjero. Estos estudiantes permanecieron en 4 países que eran Brasil, Ecuador, México y Perú, entre 1996 y 1997. Una de las estudiantes, Janet Du, estudió la planificación familiar y los cambios de estrategia reproductivas femeninas. Chris Orlay visitó por primera vez Arembepe en el verano de 1997 y investigó un aspecto llamado la transformación religiosa. Por lo tanto, en Arembepe es un sitio donde han pasado algunos trabajos que son realizados de manera que a los locales se reúne y maneja en las nuevas circunstancias. La cultura, espacio y escala. La etnografía tradicional es la que se une de una sola comunidad o cultura en la que trata de verse menos aislada con el paso del tiempo y del espacio. Estos estudios son parte de flujos y vínculos que reflejan al mundo en el día de hoy, en que la gente, las imágenes e información se mueven como nunca antes. La etnografía es cada vez más multitemporal y multiespacial, como dijo Malinowski, que se enfocó en la cultura de la Trovián y pasó todo su tiempo en la estancia de campo. En la actualidad, Malinowski fue uno de los extranjeros que más impactan cada vez los lugares que conoce y sus logros. La antropología de hoy en día puede llevar a viajar a personas que estudian esto y que se mueven en las villas o en las ciudades y cruzan las fronteras o que viajan internacionalmente por negocios. Y por último, están las organizaciones y las fuerzas extranjeras y externas, como los gobiernos, negocios, organizaciones, que son las que reclaman las tierras de las personas y los recursos en todo el mundo. Y así forman parte de un integral en análisis. Muchas gracias. Bueno, a mí me tocó lo que son la investigación por encuestas. Conforme los antropólogos trabajan cada vez más en sociedades a gran escala, desarrollan formas innovadoras de combinar la etnografía con la investigación por encuestas. Al trabajar principalmente en naciones grandes y pobladas, los sociólogos, científicos, políticos y economistas desarrollaron y mejoraron el diseño de la investigación por encuestas, que involucra el muestreo, la recolección impersonal de datos y el análisis estadístico. La investigación por encuesta es la técnica que es más ampliamente utilizada como procedimiento de investigación, ya que permite obtener y elaborar datos de modo rápido y eficaz. Por lo general, se extrae una muestra que sea de un grupo de estudio manejable de una población mucho más grande. Al estudiar una muestra seleccionada adecuadamente y representativa, los científicos sociales pueden realizar inferencias precisas acerca de la población más grande. La encuesta se aplica ante la necesidad de probar una hipótesis o descubrir una solución a un problema, e identificar e interpretar de la manera más metódica posible un conjunto de testimonios que puedan cumplir con el propósito establecido. Dado el mayor tamaño y complejidad de las naciones, la investigación por encuesta es necesariamente más impersonal, ya que los investigadores, mediante encuestas, llaman a las personas que estudian, que en este caso serían los encuestados. Y bueno, ¿qué son los encuestados?
Los encuestados son personas que responden las preguntas durante una encuesta. En ocasiones, los encuestadores los entrevistan personalmente y en otras, después de finalizar la reunión inicial, piden a los encuestados llenar un cuestionario. Entre estos casos se encuentran los investigadores que envían cuestionarios, puede ser por correo postal o electrónico, a miembros de la muestra seleccionados de manera aleatoria, o pagan ayudantes para que los entrevisten o los telefonen. Entre sus características se pueden destacar las siguientes. La primera es que la información se obtiene mediante una observación indirecta de los hechos, a través de las manifestaciones realizadas por los encuestados, por lo que cabe la posibilidad de que la información obtenida no siempre refleje la realidad. 2. La encuesta permite aplicaciones masivas que mediante técnicas de muestreo adecuadas pueden hacer extensivos los resultados a comunidades enteras. 3. El interés del investigador no es el sujeto en concreto que conteste el cuestionario, sino la población a la que va a pertenecer. De ahí, como se ha mencionado, la necesidad de utilizar técnicas de muestreo apropiadas. 4. Permite la obtención de datos sobre una gran variedad de temas. Y 5. Que la información que se vaya a recoger de modo estandarizado mediante un cuestionario que puede ser instrucciones iguales para todos los sujetos, idéntica formulación de preguntas, entre otros, se le facilite hacer las comparaciones intergrupales. Una de las ventajas de la investigación por encuesta es que cuando se quieren generalizar los resultados a una población definida, por ser mayor el número de elementos que forman la muestra que en otras metodologías, el desfase producido entre las muestras seleccionadas y la población definida va a ser menor. Es una importante alternativa cuando no es posible acceder a la observación directa por circunstancias contextuales o problemas económicos. Es la metodología más indicada para recoger opiniones, creencias o actitudes, porque si bien los encuestados pueden no decir lo que piensan realmente, al menos manifiestan lo que vayan a desear que el investigador sepa de ellos, por lo que es muy utilizada para obtener informaciones subjetivas de un gran número de sujetos. Para realizar una encuesta se tiene que tomar en cuenta las siguientes recomendaciones. Establecer los objetivos de la investigación. Estos objetivos precisamente deben ser claros y específicos. La segunda es que se debe desarrollar una metodología. Se debe tomar mucho en cuenta la manera en que se va a obtener la muestra para disminuir el margen de error. La tercera sería el diseño de una encuesta, ya que ésta debe ser acorde a las necesidades de la información que requiera ser medida. Evita los sesgos utilizando conceptos claros y bien definidos para cada pregunta. Evita las encuestas largas. Estos pueden llegar a cansar al encuestado y hacer que abandone la encuesta. Dentro del diseño de encuestas también encontramos factores como si es una encuesta online o es una encuesta de campo. Encuesta para alguna aplicación móvil y el tipo de preguntas que se vayan a formular. Un ejemplo de esto sería como las preguntas de opción múltiple, las preguntas abiertas, la escala de valores, los saltos de preguntas, las casillas de verificación, en fin, existen más. Y por último está la manera de abordar las preguntas, tanto el orden de las mismas o la manera en la que van a ser redactadas. Por ejemplo, cuando se pregunta sobre un evento o situaciones pasadas o personales, es otro factor a considerar, es muy importante. Que no se te olvide que para tener los datos fiables y correctos, debemos confiar también en la buena memoria de los encuestados y en la confianza que tengan al momento de responder. En la planificación de la investigación que se vaya a utilizar, la técnica de esta encuesta se puede establecer en las siguientes etapas. Está la identificación del problema, la determinación del diseño de investigación, la especificación de las hipótesis, la definición de las variables, la selección de la muestra, el diseño que vaya a tener el cuestionario, la organización del trabajo de campo, la obtención y tratamiento de los datos y el análisis de los datos e interpretación de los resultados. Como ya he mencionado antes, el objetivo fundamental de este trabajo es la elaboración del cuestionario,
Sin embargo, se considera, de aunque sea brevemente este cuestionario, deben describirse los aspectos básicos que vayan a constituir a un investigador, utilizando lo que es la técnica de la encuesta. El diseño del cuestionario. Bueno, el cuestionario es el instrumento básico utilizado en la investigación por encuesta, que se puede definir como el documento que recoge de forma organizada los indicadores de las variables implicadas en el objeto de la encuesta. De esta definición podemos concluir que la palabra encuesta se utiliza para denominar a todo el proceso que se va a llevar a cabo, mientras que la palabra cuestionario quedaría restringida como el formulario que contiene las preguntas que son dirigidas a los objetos al que se le va a hacer el objeto de estudio. El objeto de estudio que se vaya a perseguir con el cuestionario es traducir las variables empíricas sobre lo que se desea la información. Tienen que ir unas preguntas concretas y que sean capaces de que tengan unas respuestas fiables, válidas, susceptibles de ser cuantificadas. En este caso, se puede apreciar que los antropólogos pueden transferir las técnicas personales de primera mano de la etnografía a virtualmente cualquier escenario donde habitan los seres humanos, por lo que la combinación de investigación por encuestas y etnografía puede ofrecer nuevas perspectivas acerca de la vida a las sociedades. La etnografía preliminar también puede ayudar a desarrollar preguntas culturalmente adecuadas para su inclusión en las encuestas. Muchos indicadores sociales influyen en el comportamiento y en las opiniones, puesto que uno debe detectar, medir y comparar la influencia de los indicadores sociales y muchos estudios antropológicos, más el estudio etnográfico y el énfasis en las relaciones personales en la investigación social, ya que estas son muy valiosas aportaciones que la antropología cultural ofrece al estudio de cualquier tipo de sociedad. Gracias. Teorías antropológicas a lo largo del tiempo. La antropología tiene varios padres y madres. Los padres incluyen a Lewis Henry Morgan, a Sir Edward Borner Taylor, a Franz Boas y a Bronislaw Malinowski. Las madres abarcan a Ruth Benedict y especialmente a Margaret Mead. Algunos de los padres pueden clasificarse mejor como abuelos, pues uno es Franz Boas, que fue el progenitor intelectual de Mead y Benedict. Y dado a lo que ahora se conoce como la antropología boasiana, surgió principalmente en la oposición al evolucionismo del siglo XIX, que practicaron Morgan y Taylor. El evolucionismo. Tanto Taylor como Morgan escribieron clásicos durante el siglo XIX. Taylor ofreció una definición de cultura y la propuso como un tema que podía estudiarse científicamente. El primero fue un trabajo clave sobre la evolución cultural. El segundo resultó una etnografía temprana y el tercero fue el primer compendio sistemático de datos transcursales acerca de sistemas de terminología del parentesco. En el esquema de Morgan, los primeros humanos vivieron en el salvajismo inferior, con una subsistencia basada en frutos y nueces. El salvajismo medio, la gente comenzó a pescar y ganar control sobre el fuego. La invención del barco y las flechas inauguró el salvajismo superior. La barbarie inferior inició cuando los humanos comenzaron a elaborar alfarería. La barbarie media, en el mundo antiguo, dependió de la domesticación de plantas y animales, y en América de la agricultura de la irrigación. La fundición y el uso de herramientas de hierro inauguró la barbarie superior. Y la civilización finalmente ocurrió con la invención de la escritura. El evolucionismo de Morgan se conoce como evolucionismo unilineal, pues supuso que había una línea o camino único a lo largo del cual evolucionaron y tenían que seguir todas las sociedades. Cualquier sociedad en la barbarie superior, por ejemplo, incluyó en su historia periodos de salvajismo inferior, medio y superior, y luego barbarie inferior y media. No podían saltarse etapas. Más aún, Morgan creyó que las sociedades de su tiempo podían colocarse en varias etapas. Algunas no habían avanzado más allá del salvajismo superior.
otras ya habían alcanzado la barbarie medio, mientras que otras habían logrado la civilización. Boasianos. Antropología de cuatro campos, indiscutiblemente. Boas es el padre de la división de la antropología estadounidense en estos cuatro campos. En sus estudios biológicos de inmigrantes europeos a Estados Unidos, reveló y midió la plasticidad fenotípica. Los hijos de los inmigrantes diferían físicamente de sus padres, pues estos crecieron en un ambiente diferente y no por cambios genéticos. Boas demostró que la biología humana era plástica y que podía cambiar por el ambiente, incluidas las fuerzas culturales. Boas y sus estudiantes trabajaron duro para demostrar que la biología no determina la cultura. En un libro relevante, Ruth Benedict enfatizó la idea de que la gente de muchas razas ha contribuido con grandes avances históricos y que la civilización no es el logro de la raza en particular. El particularismo histórico. Su postura se llama particularismo histórico, puesto que las historias particulares del totemismo en las sociedades A, B y C eran todas diferentes. También dichas formas de totemismo tenían causas diferentes, lo que las hacía imposibles de comparar. Podían parecer iguales, pero en realidad eran distintas porque poseían diversas historias. Cualquier forma cultural, desde el totemismo hasta los clanes, podían desarrollarse por múltiples razones. El particularismo histórico boasiano rechazó que los dichos académicos llamaron el método comparativo, que se asoció no solo con Morgan y Taylor, sino que con cualquier antropólogo interesado en la comparación transcultural. El funcionalismo pospuso la búsqueda de los orígenes y en su lugar se enfocó en el papel de los rasgos y las prácticas culturales en la sociedad contemporánea. Las dos principales corrientes del funcionalismo se asocian con Alfred Reginald y Bronislaw Malinowski. Malinowski fue un funcionalista en dos sentidos. El primero, enraizado en su etnografía, creyó que todas las costumbres e instituciones en la sociedad estaban integradas e interrelacionadas, de modo que si una cambiaba, las otras también lo harían. Cada una, entonces, era una función de la otra. Un corolario de esta creencia fue que la etnografía podía comenzar en cualquier parte y eventualmente llegaría al resto de la cultura. Por ende, un estudio de la pesca en Trovian con el tiempo conduciría al etnógrafo a estudiar todo el sistema económico, el papel de la magia, la religión, los mitos, el comercio y el parentesco. La segunda corriente del funcionalismo de Malinowski se conoce como funcionalismo de necesidades. Este creyó que los humanos tenían un conjunto de necesidades biológicas universales y que desarrollaban costumbres para satisfacerlas. La función de cualquier práctica era el papel que jugaba para cubrir tales necesidades biológicas universales por alimento, sexo, refugio y entre otros. Configuracionismo. Dos estudiantes de Boas, Benedict y Mead, desarrollaron un enfoque de la cultura que se llamó configuracionismo. Este se relaciona con el funcionalismo en el sentido de que la cultura se ve como un método integrado. Como hemos señalado ya, los boasianos trazaban la distribución geográfica de los rasgos culturales, pero Boas reconoció que la difusión no era automática. Los rasgos no podían confundirse si encontraban barreras ambientales o si no eran aceptados por una cultura particular. Debía existir un acomodo entre la cultura y el rasgo que difundía en ella. Los rasgos tomados prestados se reelaborarían para encajar en la cultura que los adoptaba. Aunque los rasgos pueden difundirse desde varias direcciones, Benedict subrayó que los rasgos culturales tienen patrones o se integran de manera única. Su obra más famosa, Patrones de Cultura, describe tales patrones culturales. Mead también descubrió patrones en la cultura que estudió, incluidas Samoa, Bali y Papúa Nueva Guinea. Ella estaba particularmente interesada
en cómo variaban las culturas en sus patrones. Al resaltar la plasticidad de la naturaleza humana, vio a la cultura como una poderosa fuerza que creaba posibilidades casi infinitas, incluso entre las sociedades vecinas. Los diferentes patrones de enculturación podían producir tipos de personalidad y configuraciones culturales muy diferentes. El neoevolucionismo. Los antropólogos estadounidenses Leslie White y Julian Stewart se quejaron que los bosnianos lanzaron al bebé junto con el agua de la bañera. Había necesidad, afirmaban los neoevolucionistas, de reintroducir dentro del estudio de la cultura un concepto poderoso, la evolución en sí. Este concepto, después de todo, seguía siendo básico en la biología. Entonces, ¿por qué no aplicarlo también a la cultura? White retomó el concepto de evolución cultural que usaron Taylor y Morgan, pero ahora con información de un siglo de descubrimientos arqueológicos y un registro etnográfico mucho más amplio. El enfoque de White se denomina evolución general, sustentando en la idea de que, a través del tiempo y mediante los registros arqueológicos, históricos, etnográficos, uno puede ver la evolución de la cultura como un todo. Por ejemplo, las economías humanas han evolucionado a partir del forrajeo paleolítico, a través de la cultura y el pastoreo temprano, hasta las formas intensivas de agricultura y la industrialización. Materialismo cultural. Para Harris, todas las sociedades tienen una infraestructura correspondiente al núcleo cultural de Stewart, que consiste en tecnología, economía y demografía, los sistemas de producción y reproducción, sin los cuales las sociedades no podrían sobrevivir. De la infraestructura se desarrolla la estructura, las relaciones sociales, las formas de parentesco y descendencia, los patrones de distribución y de consumo, ciencia y determinismo. Al igual que la mayoría de los antropólogos estudiados hasta el momento, Harris insistió que la antropología es una ciencia, que la ciencia se basa en explicaciones que descubren relaciones de causa y efecto, que su papel es descubrir causas y encontrar determinantes. Como Harris, White y Stewart, todos los cuales veían los factores infraestructurales como determinantes. Mead era un determinista, pero de un tipo muy diferente. El determinismo cultural de Mead vio la naturaleza humana como más o menos una hoja en blanco sobre la cual la cultura podía escribir casi cualquier lección, la cual la cultura era tan poderosa que podía cambiar drásticamente la expresión de una etapa biológica. Antropología simbólica. La selva de los símbolos es una colección de ensayos acerca de símbolos y rituales entre los Mbembu de Zambia, donde Turner hizo su primer trabajo de campo. Ahí examina cómo los símbolos y los rituales se usaban para rectificar, regular, anticipar y evitar el conflicto. También revisa una jerarquía de significados de símbolos, desde su significado y funciones sociales hasta su interiorización dentro del individuo. Turner reconoció vínculos entre la antropología simbólica, una escuela de la que él fue pionero junto con Mary Douglas, y otros campos como la psicología social, la psicología y el psicoanálisis. El estudio de los símbolos es tan relevante en el psicoanálisis que su fundador, Sigmund Freud, también reconoció una jerarquía de símbolos, desde los potencialmente universales hasta los que tenían significados para individuos particulares y surgían durante el análisis y la interpretación de sus sueños. Se encuentra la antropología interpretativa, cuyo principal defensor ha sido Clifford Geertz. Como se mencionó en el capítulo sobre cultura, Geertz definió esta como las ideas basadas en el aprendizaje y los símbolos culturales. La antropología interpretativa aborda las culturas como textos cuyas formas y especialmente significados deben descifrarse en contextos culturales e históricos particulares. El enfoque de Geertz recuerda la creencia de Malinowski de que la principal tarea del etnógrafo es comprender el punto de vista del nativo y su relación con la vida, para darse cuenta de su visión de su mundo. Estructuralismo. El estructuralismo descansa en la creencia de Levi Strauss de que la mente humana posee ciertas características universales
que se originan en características comunes del cerebro del Homo sapiens. Tales estructuras mentales comunes conducen a la gente de todas partes a pensar de manera similar, independientemente de su sociedad o sus antecedentes culturales. Entre dichas características mentales universales se encuentra la necesidad de clasificar, de imponer orden sobre aspectos de la naturaleza, la relación de la gente con la naturaleza y las relaciones entre las personas. Un aspecto universal de la clasificación es la oposición o el contraste. Una de las formas más comunes de clasificación es el uso de la oposición binaria, el bueno, lo malo, el blanco, lo negro. Estos son oposiciones que, de acuerdo con Levi Strauss, reflejan la necesidad humana universal de convertir las diferencias de grado en diferencias de tipo. Cultura, historia y poder. Gramsci desarrolló el concepto de hegemonía para un orden social estratificado, en el que los subordinados atacan la dominación al interiorizar los valores de sus gobernantes y aceptar la dominación como natural. Las sociedades contemporáneas han diseñado varias formas de control social, además de la violencia física. En ellas incluyen técnicas de persuasión, coerción, manejo de gente y monitoreo, así como registro de sus creencias, comportamientos, movimientos y contactos. Gracias.